Bueno, hola a todos. Sí hicimos algún chequeito y sabemos que se escucha. Sí les voy a pedir paciencia porque a veces, de acuerdo a los distintos, a la señal que tengamos, puede ser que se entrecorte el tipo de video. Pensemos que esto es una transmisión en línea, es diferente a un video donde ustedes lo descargan completamente. Acá estamos transmitiendo en modo simultáneo. Así que, bueno, vamos a tratar de que esto sea lo más dinámico posible, donde la idea es justamente trabajar este espacio con una posibilidad de intercambio con ustedes, donde sí reforcemos algunos conceptos básicos del curso, pero además que me puedan preguntar aquellas cuestiones que necesitan. Y cuando yo les planteo reforzar algunos elementos básicos, lo que estoy tratando de transmitirles es que vamos a reforzar contenidos, pero además vamos a pensarlo desde una cuestión totalmente práctica. Cuando uno plantea un contenido, siempre el hecho de ser virtual hace que tenga más un sentido teórico. La idea es poder bajar esto con ejemplos muy a la práctica. Así que lo que les voy a ir pidiendo es, ustedes están conectados, algunos creo que dentro del campus, otros puede ser que lo hagan directamente en la sección donde ven videos, y en todos los lugares tienen un chat para que dejen ahí todas las preguntas que quieran. De hecho, algunos ya han entrado planteando que estaban conectados y que no veían más temprano. Usen esos espacios, o también pueden bajar donde están viendo el video. Si ustedes bajan, hay un lugar que dice chat, también pueden dejar por allí sus comentarios. La idea es que tengamos más o menos unos 20 minutos, media hora de charla, hagamos un corte, ustedes me puedan plantear las preguntas, que de hecho las pueden ir dejando mientras yo voy trabajando los temas. Ahí yo las voy contestando y después hacemos un cierre en conjunto. Y después yo lo que hago es un cierre formal, y sí me quedo un ratito más para aquellos que quieran seguir trabajando. Yo sé que ustedes están dentro del horario de trabajo y la idea es que esto no dure más que una hora. Entonces sí vamos a dar un cierre formal en ese tiempo y después sí ir trabajando con aquellos que quieran quedarse un rato más, tanto sea por chat o a través de la webinar, pero poder seguir conectándonos. Una cuestión fundamental que yo la pongo, pero sí es importante que se lo transmita en este espacio, es que nosotros trabajamos exclusivamente las habilidades del negociador y lo hacemos dentro de un marco teórico. Si bien yo no lo menciono, pero sí vale la pena que en este caso lo recalque, que tiene que ver con toda una corriente llamada la negociación irracional, que es un modelo de trabajo de la Universidad de Harvard, que justamente propone, lejos de lo que uno piensa, en el sentido que todos, digamos que los grandes negociadores son personas absolutamente racionales. Esta teoría viene a cuestionar un poco eso y dice, miren, la verdad, los negociadores como las personas nos manejamos mucho por lo afectivo. Y en ese sentido se plantea todo un modelo de trabajo que justamente dice, para poder ser racionales, primero tenemos que ser conscientes de cuánto nos juegan los afectos. Y en este caso particular estamos trabajando en la base teórica de un libro que se llama Sí de acuerdo, que es cómo negociar sin ceder, donde toman algunos principios básicos de la comunicación, pues justamente uno de los planteos de ese libro es: sin comunicación no hay negociación. En ese contexto nosotros vamos a tomar las principales habilidades que consideramos que tiene que tener un negociador dentro de lo que es la comunicación efectiva. Y vale que yo les haga hincapié de nuevo en qué es la efectividad de la comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque todos podemos ser muy buenos comunicadores. ¿Qué es ser muy buen comunicador? Lo vamos a repasar, pero básicamente tiene que ver con poder darnos a entender, que nuestro mensaje llegue lo más parecido posible a lo que quisimos decir, preocuparnos por la decodificación de ese mensaje, es decir, utilizar el feedback,
ser consciente de lo que es el nivel racional de contenido, pero también del nivel emocional de la comunicación, y además comunicar tanto en lo que tiene que ver con lo verbal como en lo no verbal. Vamos a repasar todo eso, pero digo, yo puedo ser un excelente comunicador y sin embargo faltarme algo para la efectividad, en la medida en que yo no esté cumpliendo con esa comunicación a un objetivo que previamente me he planteado. Entonces, cuando hablamos de comunicación efectiva, comunicación eficaz, lo que decimos es esa comunicación tiene que responder a un objetivo y ese objetivo tiene que estar fijado previamente. Entonces, en este caso puntual de la negociación, y se acuerdan que al principio, en el módulo 1, hablábamos de este proceso de comunicación, es decir, de esta instancia donde se va dando en un tiempo determinado una sucesión de hechos que van planteando una negociación. En todo ese proceso, la comunicación efectiva tiene que responder al objetivo de quien está negociando, en decir, ¿qué es lo que me quiero llevar de esta negociación? ¿Qué estoy dispuesto a ceder? Pero fundamentalmente, ¿cuál es mi punto de satisfacción con esta negociación? Bien, tomando esto y en este contexto, yo les planteaba que estas habilidades de comunicación que vamos a trabajar las dividimos en 4 en función de 2 ejes principales que podemos ver a partir de la comunicación efectiva. Que decimos que la comunicación efectiva tiene que ver con una información o un contenido y con algo que tiene que ver con la relación, básicamente, que se da entre las personas. Y en función de eso determinábamos 4 instancias. Ustedes, perdón si no se los recordé, pero es importante que tengan en este momento el cuadro que le hicimos circular ayer. Los que no es absolutamente imprescindible, pero sí los que quieren seguir la charla está basada en ese cuadro. Cuando yo les decía la negociación efectiva, hay 4 cuadrantes que se determinan en función de, por un lado, el contenido y la relación, pero por otro lado también una postura que se da en una conversación. Una conversación, uno escucha y transmite un mensaje. Lo que escucho y lo que digo determinan también 2 cuestiones fundamentales a trabajar en la comunicación. Entre estas 4 cuestiones, entonces elegimos una representativa de cada una que tiene que ver con saber escuchar, saber preguntar, saber argumentar y saber persuadir. Ahora, todo esto nosotros decimos que es en el entorno de una buena comunicación. Y quiero hacer un pequeño repasito de lo que trabajamos en el módulo 1, y por eso les incluí en esta presentación, en este trabajo de hoy, el tema de la comunicación y el diagrama básico de comunicación, donde nosotros vemos que de base, en este diálogo, en esta comunicación, me recuerdo que cuando hablamos de comunicación hablamos de una acción en común, es decir, las personas se relacionan a partir de la comunicación. Y tenemos que ser conscientes de que comunicación es conducta, comunicación es el modo en que nos relacionamos, el modo en que compartimos, o sea, es mucho más que un simple hecho de enviar un mensaje y recibir un mensaje. Es el modo en que las personas nos relacionamos. Entonces, desde este contexto y desde este mundo de relaciones, nosotros decimos que en la base misma de la comunicación hay un malentendido. Un malentendido donde yo estoy transmitiéndole algo a ustedes y con muy buena voluntad y me preparé para esto y organicé mis ideas para hacerlo, y con mucha suerte voy a lograr que de lo que estoy planteando llegue solamente el 50% de lo que quiero decir. En ese contexto tenemos que entender siempre la comunicación. La comunicación en sí misma es un malentendido. Hay un autor, un psicoanalista que es Lacan, que hablaba del muro del lenguaje. Es decir, el lenguaje mismo construye una pared que nos separa, no nos acerca, nos separa, en la medida en que lo que yo quiero decir a veces es distinto a lo que el otro recibe.
Y la mayoría de técnicas de comunicación van a intentar justamente recuperar ese malentendido, trabajar sobre ese malentendido para que lo que el emisor quiso decir llegue al receptor. Entonces, en principio, cuando nosotros hablamos de comunicación, decimos que hay un emisor y hay un receptor. Es decir, hay alguien que quiere transmitir un mensaje. Vamos a ponernos en este ejemplo. Yo, que estoy de este lado, quiero transmitirles un mensaje y sé que ustedes que me están escuchando del otro lado están recibiendo este mensaje. Bien. Dentro de ese mensaje hay un contenido que es lo que llamamos racional. ¿Qué es el contenido racional en toda comunicación? Esto, yo les estoy hablando, hoy es una webinar, nos juntamos a hablar de comunicación, mi charla tiene que ver con comunicación, ahí les estoy transmitiendo un contenido. Ahora, más allá de ese contenido hay un esquema de relación. En este caso, ¿cuál es el esquema de relación? Ustedes están dentro de la Comisión Nacional de Comunicaciones, trabajan en las filiales de Interior. Yo soy docente que hace tiempo trabajo con la comisión en cursos presenciales. Estamos planteando una instancia de curso virtual. Todo esto conforma una relación entre nosotros que se da en un contexto determinado. Entonces, este simple hecho de transmisión de un mensaje, de contenidos, de comunicación, se inserta dentro de un mundo de relaciones, donde va a jugar qué está pasando con cada uno de ustedes en este momento laboral, qué está pasando conmigo en este momento en que estoy transmitiendo esto, donde todo esto va a darle un marco a esta comunicación particular. Ahora bien, esto ya hace que tengamos ciertas diferencias entre lo que estamos planteando, porque yo podría decirles, si la verdad que si en el campus no quedaran guardadas o registradas todas las preguntas que ustedes me harían, es muy probable que me pregunten muchas más cosas, porque de alguna manera uno se siente expuesto cuando pregunta. Y si yo a mí en este momento no me estarían filmando con lo que puede generar una filmación, a lo mejor hablaría mucho más natural que frente a una cámara. Esto ya de alguna manera condiciona nuestro modo de relacionarnos. Entonces fíjense cómo aquello que es el contenido casi pasa a un plano, yo les diría inferior incluso, un plano menos trascendente que el que se pone en juego en una relación. Cuando nosotros queremos entender un fenómeno de comunicación, hay una frase muy interesante que dice: el contexto es el medio, es decir, el contexto de la comunicación, esto que estoy planteándoles, es el que me va a dar el foco de entender qué es lo que pasa en esa situación, que acuérdense que es una relación en común. Ahora, si damos un paso más, yo digo, miren, la verdad que hay estudios a partir de los que trabajan la neurociencia que plantean que el modo en que las personas procesamos y decodificamos la información en un proceso que empieza desde lo biológico. Y esto es muy importante, yo traigo esto en muchas situaciones para cerrar con PNL, con este punto que es programación neurolingüística, porque justamente considera la biología y especialmente toda la neurofisiología de las personas en el modo en que se relacionan y se comunican. Les decía, traigo esto y hago mucho hincapié en esto porque tenemos que ser absolutamente conscientes que el primer condicionamiento en la comunicación es biológico. Entonces yo digo, miren, de todo esto que yo ayer pensé que les quería contar y que puse en mi cabeza y que lo preparé y que es un tema que manejo mucho y que lo trabajo siempre, de todo eso que está el 100% en mi cabeza, cuando yo lo empiezo a comentar solamente sale el 80%. Es decir, piénsenlo como un embudo donde cada vez va quedando menos. De ese 100 que está acá sale el 80. De ese 80 que yo empiezo a transmitir,
ustedes pueden escuchar el 50. Y acá no estamos hablando de voluntad en este primer punto. Cuando hablo de esta escucha, está muy relacionado a la escucha biológica y a la percepción. ¿Por qué digo esto? Porque en el medio que ustedes me están escuchando, seguramente puede ser que pase alguien, tienen un ruido en la oficina, alguien entra, a lo mejor hay un cliente que los está, un usuario que los está mirando, lo que fuera, que hace que uno se distraiga. O a lo mejor tenemos una preocupación interna, algo que nos va movilizando, un sentimiento, un afecto especial, y digamos, esa movilización hace que yo ponga la cara, escuche, pero de verdad no procese. Entonces, en el mejor de los casos, que yo tenga voluntad de escuchar, ya de lo que el otro quiso decirme, se perdió el 40% del mensaje, quedó el 60%, el 60% queda ahí. Y hay un 10 más, que es el más interesante, que cuando yo armaba este video le decía que es el que más me interesaba charlar aquí, que es el de la interpretación. Y la interpretación realmente es la que produce el verdadero muro del lenguaje, porque lo otro es mucho más sencillo de ajustar. Porque nosotros vamos a ver justamente las técnicas que tienen que ver con chequear la escucha y la pregunta, que tratan de mejorar ese malentendido, que en ese sentido el malentendido de percepción es sencillo de ajustar. Ahora, cuando en medio aparece la interpretación que incluso yo se los planteaba dentro de lo que llamamos barreras a la comunicación, que son las barreras, aquello que dificulta o impide la comunicación. Un poco lo hablábamos, desde los ruidos externos, temas biológicos, si tengo una dificultad en el oído, pero lo que básicamente dificulta más la comunicación se relaciona a la interpretación, que la interpretación tiene mucho que ver con el modo en que nosotros registramos este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental que cada vez que nosotros leamos algo o saquemos una conclusión, seamos conscientes que eso lo hacemos dentro de nuestro marco de referencias. ¿Qué es esto? Es decir, tiene que ver con nuestros valores, con el modo en que fuimos educados, con las creencias que tenemos respecto a cada una de las cosas. Algunos que participaron en el último ejercicio les proponía en el foro el tema para los que no lo leyeron, es una propuesta donde plantea que hay tácticas engañosas de negociación y qué nos pasa cada uno frente a esas tácticas. Y es interesante que nosotros veamos qué nos pasa cuando otro nos dice algo que nos molesta. Porque lo primero que tenemos que ser conscientes es que si a mí me molesta algo de lo que el otro dice, tiene que ver con mi marco de referencia, tiene que ver con mi mundo de valores, tiene que ver con mi posibilidad de entender y de alguna manera procesar lo que me está viniendo de afuera. De verdad, esto es lo más difícil de trabajar, porque cuando creemos que estamos libres de prejuicios, que uno es muy abierto y que uno es capaz de escuchar, siempre caemos en nuestro modo particular de codificar la realidad.